que dice, abrigar resentimiento es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Y el tema que vamos a tratar, a estudiar, a discernir y a meditar es la diferencia entre aprisionamiento y libertad. Creo que más o menos ya se deben de percatar por dónde vienen los disparos. La lección dice, aunque hemos reconocido que el plan del ego para la salvación es el opuesto al de Dios, no hemos puesto en relieve de que es también un ataque directo contra su plan y un intento deliberado de destruirlo. En dicho ataque se le adjudican a Dios aquellos atributos, de hecho, le corresponden al ego, mientras que el ego parece asumir los de Dios. Es muy importante eh, acerca del primer párrafo de la lección del día de hoy. Tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar, de verdad. Hacemos los agradecimientos primero, gracias a la gran comunidad internacional Dragón Rojo, por permitirme de nuevo no solamente estar con los presentes, sino a nivel internacional con todas aquellas personas que van a ver este programa en el tiempo que ellos mejor les parezca agrado, dado a que queda grabado y pasa a estar dentro de la comunidad para todas aquellas personas que de una u otra forma nos siguen el curso del milagro y lo han tomado como su medio existencial de aprendizaje, de superación, de escudriñamiento, de investigación, como lo quieran buscar. Ahí va a estar para todos ustedes. Gracias a Rafael y a todos ustedes entonces por permitirme hacer mi trabajo espiritual, mi trabajo de prosperidad espiritual. Hoy tocamos el punto de la diferencia entre el aprisionamiento y libertad. Existe una lógica sobre lo que pasar tu elección. Solo un maestro sabe lo que es tu realidad. Si el propósito del plan de estudio es aprender a eliminar los obstáculos que obstruyen el conocimiento de esa realidad, eso solo lo puedes aprender de ese maestro. Recuerden que nuestro apostolado es nada irreal existe, nada real puede ser amenazado. No dejen de repetirlo durante toda esta preparación, durante todo este entrenamiento. Recuerden lo que acabamos de leer. Es aprender a eliminar los obstáculos que obstruyen el conocimiento de nuestra realidad, de esa realidad que yo defiendo, que yo manejo, que yo, sí, defiendo a capa y espada. Entonces, es muy importante siempre reconocer que vamos a defender. Nada real existe, nada real existe, nada irreal existe, nada real puede ser amenazado. Allí radica la paz de Dios. Seguimos. El ego no sabe lo que está tratando de enseñar. ¿Por qué el ego no sabe lo que está tratando de enseñar? Porque nada de lo que enseña o defiende el ego puede existir. Recuerden que el ego es el que preside la sombra en donde están todas esas memorias transgeneracionales con las que nuestro inconsciente trabaja constantemente, cada instante de nuestra vida, para entonces tener esa inmensa gama de pensamientos en donde aparecen en nuestra pantalla mental dispuestos a ser defendidos. Entonces, aquí es muy importante que lo que estamos tratando hoy, porque el ego, si el ego no sabe lo que está tratando de enseñar, les recuerdo lo que acabo de leer en la lección del día de hoy. Aunque, aunque hemos reconocido que el plan del ego para la salvación es el opuesto al de Dios, aún no hemos opuesto de relieve que es también un ataque directo contra su plan y un intento deliberado de destruirlo. Entonces, ¿qué es lo que defiende el ego? ¿Qué es lo que intenta enseñar el ego? Nada. No podemos pretender aprender nada
de lo que el ego pueda intentar enseñarnos. Cuando el ego es el que nos separa de esa parte divina, de esa parte de la unidad que yo soy con Dios. El ego no sabe lo que está tratando de enseñar. Está tratando de enseñarte lo que eres, si bien él mismo no lo sabe. El ego no es más que un experto en crear confusiones, porque crea la separación. Recuerden de que el ego es ese mecanismo en donde están todas esas gamas de razones con las cuales nosotros justificamos estar separados de Dios. Entonces está tratando de enseñarte lo que eres. Si bien él mismo no lo sabe, el ego no es más que un experto en crear confusión. El ego no es más que un experto en crear confusión. No entiende nada más. Como maestro, pues, el ego está completamente confundido y solo causa confusión. Aún, si pudieses hacer caso omiso del Espíritu Santo, lo cual es imposible, no podrías aprender nada del ego, porque el ego no sabe nada. Vuelvo a decirlo, como maestro, pues, el ego está completamente confundido. ¿Por qué, mis hijos? Esto lo he repetido muchísimas veces durante muchos años enseñando el curso del milagro. Si lo único que hay en nuestro inconsciente son memorias ancestrales de personas ya muertas, ¿qué es lo que defendemos nosotros? ¿Qué me aprisiona? ¿Qué me mantiene anclado, esclavizado a este espacio del no ahora? ¿Qué me mantiene aprisionado? ¿Qué me obstruye mi libertad? ¿Qué es lo que yo razono? ¿Qué es lo que yo defiendo? ¿Por qué me entristezco? ¿Qué valida qué tipo de pensamientos se validan para yo estar separado de mis hermanos? De ese mensajero, como lo hablábamos en la charla pasada, ese mensajero que trae consigo mi liberación. ¿Por qué trae consigo mi liberación? Porque cualquier punto a tratar con mi hermano, voy a activar es una memoria conductual con el fin de que sea revelada y yo pueda corregir algo en mi mente y liberarla cada vez más para estar más como Dios la creó, no como está en este momento. Quiero que esa parte la logren digerir. Yo sé que no es fácil, pero no imposible. Claro está, dada todo el entrenamiento mental que podemos alcanzar, yo lo veo muy sencillo. Pero para el estudiante, tenemos que ser sinceros en decir, tu trabajo tiene que estar basado en la ecuanimidad. Es allí lo que el maestro Rafael acaba de crear, la biocoherencia. Tenemos que ser ecuánimes, tenemos que ser coherentes. Para poder deshacer el ego, para poder trabajar en el ego, tenemos que estar pendientes de lo que yo pienso, de lo que yo siento y de lo que yo hago. Esa parte es muy importante, porque esa ecuanimidad es lo que me va a determinar el mantener mi cuerpo bajo un estado de salud, una mente totalmente plena y consciente de su creación, de su creador, y permitiéndole entonces al Padre que haga la voluntad por una mente que se inspira a cada instante en lo que de verdad debemos de trabajar todos, y es hacer la voluntad de Dios. Seguimos con la diferencia entre aprisionamiento y libertad. ¿Qué razón puede haber para elegir semejante maestro? ¿No tendría más sentido hacer caso omiso de todo lo que enseña? ¿Es este el maestro al que el Hijo de Dios debe dirigirse para encontrarse a sí mismo? El ego no te ha dado nunca una solución exacta, una solución sensata a nada. ¿Por qué no nos da una solución sensata? Nunca nos ha dado una solución sensata, porque recuerden que es donde está Él, con qué se alimenta, qué nos proyecta, con qué nos manipula, y son con todos aquellos pensamientos de separación. Primero de mí hacia la existencia plena de Dios y de la de mi hermano. Él, basándose simplemente en la experiencia que tiene de lo que enseña, no sería ello suficiente para descalificarlo como tu futuro maestro. Más, el daño de que el ego le ha ocasionado a tu aprendizaje no se limita
solo a eso. Aprender es placentero. Si te conduce por la senda, te resulta natural y facilita el desarrollo de lo que ya tienes. Más, si se te enseña en contra de tu naturaleza, lo que aprendas supondrá una pérdida para ti, porque te aprisionará. Tu voluntad forma parte de tu naturaleza y por lo tanto no puede ir en contra de ella. ¿De dónde viene nuestra voluntad? Está claro. Está muy claro. Más, si se te enseña en contra de tu naturaleza, lo que aprendas supondrá una pérdida para ti. Muchas veces he repetido esto y lo he llevado incluso a consideración y a meditación. No es maestro, no es un maestro de Dios el que te enseña a estar separado de tu hermano. No es un maestro de Dios el que te enseña y te lleva a través de la información con la cual te pueda instruir el separarte de tu familia. Huyan de ese tipo de maestros, porque es un reflejo de lo que ustedes son por dentro. No se enfrenten nunca, pero sí tengan plena convicción de que nosotros encontramos al maestro y el maestro nos encuentra a nosotros con el fin de podernos ver como hijos que somos. El maestro ve en nosotros esa inocencia, esa infancia en la cual él también se desenvolvió para poder ser ahora el guía. Es muy importante y es muy sensato el que estemos totalmente claros acerca de lo que es nuestra existencia y todas esas memorias que de una u otra forma lo único que hacen es alejarnos de nuestro aprendizaje. Aléjense. Primero, búsquenlo dentro de un propósito de que el Espíritu Santo haya colocado ese maestro frente de ustedes. Algunos se sienten orgullosos de ser llamados maestros. Otros solamente es puro título, porque el trabajo no ha sido entonces. Seguimos con la diferencia entre aprisionamiento y libertad. Su voz se enseña solamente en conformidad con su voluntad, mas esa no es la lección que enseña el Espíritu Santo, pues eso es lo que tú eres. Su lección es que tu voluntad y la de Dios no pueden estar en desacuerdo, porque son una. Esto supone la anulación de todo lo que el ego trata de enseñar. Por lo tanto, no es solamente la dirección del programa de estudio lo que tiene que estar libre de conflicto, sino también el contenido. ¿Qué es un conflicto? Si no es una memoria no corregida. Si el ego no te puede enseñar nada mientras tu voluntad sea libre, ¿por qué no le escucharías? Tu voluntad no es estar aprisionado porque tu voluntad es libre. Esa es la razón de que el ego sea la negación del libre albedrío. No es nunca Dios el que te coacciona, ya que comparte su voluntad contigo. Es muy interesante. Escogí este tema porque es un tema de que cada palabra nos lleva a una profunda meditación. El ego no te puede enseñar mientras tu voluntad sea libre. No le escucharías. Mientras trabajemos por nuestra unidad, mientras trabajemos por ese deseo más allá de esta dualidad, esa existencia, sabemos que existe, mas sabemos que no conocemos su existencia plena, pero hay algo que nos impulsa a buscar en realidad lo que verdaderamente somos. El ego trata de enseñarte que tu deseo es oponerte a la voluntad de Dios. Esta lección antinatural no se puede aprender y tratar de aprender viola totalmente tu libertad, lo cual hace que tengas miedo de tu propia voluntad, porque es libre. El Espíritu Santo se opone a cualquier forma de aprisionamiento de la voluntad de un hijo de Dios, porque sabe que la voluntad del Hijo
es la voluntad del Padre. El Espíritu Santo te conduce firmemente por las sendas de la libertad, enseñándote cómo descartar o mirar más allá de todo lo que te impediría seguir adelante. Recordemos unas palabras con las que comencé la clase de hoy. Nada irreal existe. Nada real puede ser amenazado. Allí radica la paz de Dios. Aquellos de ecoterapeutas que me puedan estar escuchando y van a escuchar este programa, les recuerdo algo muy importante. Cuando nosotros tratamos de hacer una decodificación y penetramos esa mente de ese hermano y vemos cómo en su pantalla mental el único bloqueo que hay es la negación al sentir, a ese sentir verdadero. Una vez llevada esa persona a su sentir verdadero, a ese sentimiento principal, en donde activó esa memoria que luego, por inconsciente, termina alejándose de ella, ojo con algo. ¿Qué parte de esa memoria también nosotros, como ecoterapeutas, tenemos que buscarla en mí para poder entender qué es lo que realmente necesita ese ser como una memoria más allá del espacio humano, sino que corresponde a esa parte espiritual, a esa alma, a esos códigos espirituales que muchas veces por evolución nos negamos. Nos negamos a entenderla, asimilarla, porque nos cuesta comprender. ¿De dónde viene nuestra voluntad? ¿Por qué tanta energía? ¿Por qué tanta fuerza? ¿Por qué tanto amor? Y aquí cabe hablar de algo que le decía a mi esposa esta mañana, que pensaba para la semana que viene hablarles de algo muy humano, como es: ¿me aman o me aguantan? Ustedes se han percatado, se han hecho esa palabra, se han hecho esa pregunta alguna vez. Las personas que nos dicen que creo yo que me aman o que les ha nacido ese amor gratuito en su corazón, ¿me aman o me soportan? ¿Realmente me aman? Aquí cabe leer lo que dice la plancha: el Espíritu Santo te conduce firmemente por las sendas de la libertad. El amor tiene que ser consciente, inconsciente con ese. El amor tiene que ser totalmente libertad. No te puede conducir a ningún espacio en donde te pueda llevar a sentir miedo. Muchas veces escogemos las personas porque el Espíritu Santo es muy sabio y necesito una lección para poder entender mi árbol genealógico. Pero todas las personas me conducen a una libertad. Por eso no hay nada malo y no hay nada bueno. Ese mensajero, todo lo que me pueda activar en mí, si yo lo veo desde la conciencia, me va a llevar a la libertad. ¿Cómo puedo descartar entonces ver a Dios en mi hermano, ver a Dios en ese mensajero? ¿Cómo es que voy a tratar de asesinar el mensajero y a obviar el mensaje? Nunca vamos a encontrar la libertad, sino que vamos a sentirnos cada vez más aprisionados en esta jaula de cemento que hemos escogido nosotros como seres pensantes, como alma viviente, hijos de un Dios que lo único que me conduce esta experimentación humana a la total libertad que desea mi alma para poder regresar como hijo único de un creador. Por eso el curso también dice esto: el Espíritu Santo se opone a cualquier forma de aprisionamiento de la voluntad de un hijo de Dios, porque sabe que la voluntad del hijo es la voluntad del Padre. ¿El hijo quién es? La mente no puede ser el hijo de Dios. La mente es el instrumento
con la cual establecemos esa unidad a nivel conductual y que debemos de manifestarla a través de tantas memorias en nuestro inconsciente. Cabe entender también que la libertad no es poder tener un pasaporte abierto y poder viajar por todo el mundo. La libertad es poder tener la capacidad o el programa, como lo digo yo mucho, el programa para poder discernir, escuchen bien esto, que hasta en lo malo tú te desarrollas y has evolucionado. Tenemos que tomar, el trabajo está en aprender y asimilar qué es la conciencia y en dónde debo de buscarla o practicarla para poder comprender cada vez más a mi hermano y poder comprender cada vez más esos caminos que me enlaza el Espíritu Santo, que por estar inconsciente los veo, me atrevo a decir que son impredecibles, pero la unidad sí comprende y acepta de que no se mueve una hoja de un árbol en esta dualidad que no sea la voluntad de Dios. Es muy importante el poder tomar conciencia de cuántos códigos activamos cada instante de nuestra vida. No importa en qué coordenada del mundo tú estás, siempre estás activando memorias con las cuales tú necesitas liberar, encontrar esa paz que tanto hemos buscado durante millones de años. Seguimos con la diferencia entre el aprisionamiento y libertad. Hemos dicho que el Espíritu Santo te enseña la diferencia que existe entre el dolor y la dicha. Eso es lo mismo que decir que te enseña la diferencia que hay entre estar aprisionado y ser libre. Recuerden esto, el curso de milagros nos enseña que solamente hay dos energías en todo el universo. Una es el miedo y la otra es el amor. Si hemos dicho que el Espíritu Santo se enseña la diferencia que existe entre el dolor y la dicha, quiere decir que el dolor son todas aquellos códigos que te conducen a las memorias que activan tu infelicidad y dolor. Y el amor te lleva hacia esa luz, que también te conducen a todos esos códigos que de alguna manera hemos permanecido inconscientes, pero te llevan a la dicha, a la paz y a la felicidad. Eso es lo mismo que decir que te enseña la diferencia que hay entre estar aprisionado y ser libre. ¿Qué me estresa? ¿Qué me angustia? ¿Qué me preocupa? Hay una forma de saber cuando lo estamos haciendo bien y cuando lo estamos haciendo mal. Hay una forma entonces de saber si esa persona frente de ti es tóxica y estás atrapada en una relación tóxica. Porque entonces ese nivel de amor, como lo diría Walter Rizzo, es tóxico y enfermizo. No te lleva a la libertad. Al contrario, te esclaviza cada vez más y nos hacemos adictos a ese sufrimiento. Y un cerebro adicto, escuchen bien esto, es un cerebro cansado, agotado, estresado, fatigado, violento, agresivo, envidioso, intolerante, rabioso. Eso es un cerebro adicto. No puede esta distinción sin el por qué te ha enseñado a ti mismo que el aprisionamiento es libertad. ¿Cómo ibas a poder distinguir entre una cosa y otra? Cuando crees que ambas son lo mismo, ¿cómo ibas a poder pedirle a la parte de tu mente que te enseñó a creer que son los mismos, que te enseñaste de qué manera son diferentes? Esa es la clave. ¿Cómo sabemos cuando la memoria debe de ser llevada al más alto nivel de conciencia?
tu sentir. Vuelvo a la biocoherencia. Tu sentir es lo más importante. Reconoce tu sentir tóxico y reconoce el sentir que también alcanza la luz y te conduce y te muestra el camino por donde vas a ver tu libertad. Hace muchos años, en una charla decía que hay tres tipos de caminos. Hay el camino de las espinas, el camino intransitable. Allí ninguna semilla de tus pensamientos puede germinar. No puede nacer allí nada. Está el otro camino lleno de piedras, escombros. Pocas cosas pueden crecer en ella. No tienen nada en que fraguar sus raíces. Son superficiales, son débiles. Los sueños. Pueden venir las aves de rapiña y comerlas, destruir las plantas que han crecido encima de esa roca. Pero existe un terreno fértil, que es el cual, cuando aprendemos a ver que nada real puede ser amenazado y que nada irreal existe, tú comienzas a defender esa parte de ti. La defiendes por amor. La defiendes porque es indefendible. Solamente la sientes y encuentras el camino. Por eso dice, ¿cómo ibas a poder pedirle a la parte de tu mente que te enseñó a creer que son los mismos que te enseñaste? ¿De qué manera son diferentes? Si hay una parte de mi mente que se siente separada de Dios, ¿cómo le voy a pedir un consejo? ¿Cómo voy a creer en un pensamiento que provenga de esa parte de mi mente? Mientras estemos alterados, no podemos tomar decisiones. Es imposible. Por eso yo me atrevo a decir que yo no sé enseñar el curso de milagro de otra manera que no sea del ámbito psicoterapéutico, porque es a lo que me conduce. Son mis programas. Es mi forma conductual de ver la vida, de apreciar a ver a Dios en todas las cosas que veo, de poder ver a mi hermano en todo lo que veo, de poder ver a Cristo en mi hermano, como lo dice la lección de hoy. Abrigar resentimiento es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Yo no puedo abrigar un resentimiento porque dejaría de ser el maestro de Dios que trato de practicar a cada instante de mi vida. Yo no puedo enseñarles a ustedes si no es eso. ¿Qué nos aprisiona? ¿Qué nos mantiene esclavizados en esta dualidad, en esta jungla de cemento? ¿Qué me lleva a estar esclavizado, atado y encadenado a todas esas memorias transgeneracionales de dolor y de sufrimiento? Si no son los resentimientos que día a día se activan por no estar coherente, por no estar consciente, sino estar ciego bajo el inmenso mar de la inconsciencia humana. No podemos hacer ninguna distinción. No podemos hacer ninguna distinción mientras estemos atrapados en esa parte de la mente que lo único que valida es la separación. Quiero que estas palabras queden en lo más profundo de su mente y logremos no atacar el ego, sino decirle no ya al ego de ese aprisionamiento conductual que día a día nos conducen entonces a un proceso de dolor, porque lo único que hacemos es descalificar a ese mensajero que me trae la libertad de encontrar la solución en mí mismo. ¿Me logran seguir? ¿Algunas preguntas hasta este momento? Las enseñanzas del Espíritu Santo apuntan en una sola dirección y tienen solo un objetivo:
Su dirección es la libertad y su objetivo es Dios. El Espíritu Santo, no obstante, no puede concebir a Dios sin ti, porque no es la voluntad de Dios estar sin ti. Oye, esto es hermoso. Vamos a leerlo todos al unísono. El Espíritu Santo, no obstante, no puede concebir a Dios sin ti, porque no es la voluntad de Dios estar sin ti. Esta parte es meditativa, reflexiva. ¿Por qué? Porque si hay hay una bipartición y una parte de mi mente está atrapada por las memorias conductuales transgeneracionales de dolor, todas aquellas memorias, muchachos y muchachas, es muy simple entenderla. Todos aquellos códigos, producto de esas sinnúmero de razones que intentamos defender cada instante de nuestra vida, son las que más asiduas aparecen en nuestra pantalla mental con una sola finalidad: mantenerte anclado en esa parte de la mente con tal de que tú siempre necesites a tu ego, porque tu ego es el que te conduce a tus propias razones diabólicas, destructivas y de separación. Porque Dios no puede concebir estar separado de mí, porque no existe la separación. En el espíritu no logra existir la separación. Ayer justo en la primera clase de medicina china se los decía a los alumnos. ¿Por qué? Porque todos los elementos existentes en el universo, en nuestro planeta Tierra, es tanta la coherencia entre ellos que cada uno de esos elementos genera una emoción, un sentimiento, se rigen por un horario específico, creando un ciclo horario en donde nos mantiene a nosotros unidos a ellos. Entonces, y hoy lo hablo desde nuestro curso de milagro, y suena más hermoso, porque no puede concebir Dios no podemos concebir a Dios sin ti, porque no es la voluntad de Dios estar sin nosotros. Imagínense ustedes, cuando hayamos aprendido que tu voluntad es la de Dios, tu voluntad no dispondrá estar sin Él, que era lo que hacía Jesús de Nazaret. Jesús todo el tiempo decía: mi Padre y yo somos uno. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Porque si por alguna casualidad salía un código humano, ese código humano lo único que iba a generar era estar separado de ese ser que estaba allí enfrente, imagínense ustedes, pidiéndole consuelo, pidiéndole que le sanara de la lepra, de la invalidez, como esa mujer que intentaron matar a pedrada. Tenía que sentirse Jesús unido a esa señora, a esa mujer, a esa prostituta que habían encontrado siendo infiel a su pareja. Oye, eso es asombroso. Lo que sucedió unos minutos antes de la muerte de Jesús. No hubo todavía una descalificación hacia ese ladrón que le estaba proponiendo utilizar su poder, salvarse él y que lo salvara él. Esas fueron las enseñanzas de ese Cristo, de esa unidad, y la muestra más perfecta del más inmenso poder basado en el amor. Cuando hayas aprendido que tu voluntad es la de Dios, tu voluntad no dispondrá a estar sin Él, tal como su voluntad no dispone a estar sin ti. Eso es libertad y esto es dicha. Si te niegas esto a ti mismo, le estarás negando a Dios su reino, pues para eso fue para lo que Él te creó. Quiere decir que hay una parte de mí, hay una esencia en mí
Hay una esencia en cada uno de nosotros que no logramos reconocer, que mientras estemos disfuncionalmente actuando, nunca vamos a encontrar ni vamos a percatarnos de la luz al final del camino, a la luz al final del túnel. Es muy importante lo que el curso de milagro nos está diciendo en el capítulo, la diferencia entre aprisionamiento y libertad. Mientras estemos haciendo la voluntad de la sombra, como lo diría Carl Jung, vamos a seguir estando en el consciente colectivo ciego, sordo y mudo. Así es, Simón. El amor no tiene ambigüedad, es perfecto. Por eso nace gratis en ti, para ser dado gratis y para ser sentido gratis, Simón. Esto es, de verdad, es muy hermoso, porque no podemos comprar el amor, no puedo ni intercambiarlo. Por eso cuando nosotros decimos te amo, tú lo dices desde tu más profundo sentimiento, mas la otra persona no puede sentir tu amor si a ella no le nace tan gratuito como te ha nacido a ti. No puede ser entonces compartido. Yo como terapista familiar me encuentro cada ambigüedad, cada locura en mis consultas, cada pensamiento totalmente incoherente, y me ha tocado agarrar esos papeles de divorcio y romperlos y decirle, una vez que nosotros cuestionemos las razones por las cuales ustedes están validando esta separación, una vez cuestionada cada palabra, cada acción y cada descalificación que ambos se están dando por una situación no corregida, oye, aquí es donde ustedes luego van a reflexionar y van a decidir. Y es cuando termina la sesión, cuando terminan practicando el perdón, porque no queda de otra, una vez que logramos identificar esos códigos diabólicos, destructivos, transgeneracionales, que de alguna manera se muestran por ese mensajero con la finalidad de que podamos alcanzar nuestra libertad. Cada instante salen códigos. Tú no dejas nunca de sentir. Nunca dejas de sentir. El secreto es que permanezcamos coherentes con el sentir, percatándonos de que lo que yo siento se transforma en un pensamiento que se muestra inmediatamente en mi pantalla mental. Una imagen que debo de resentirla para que mi cerebro, escuchen bien esto, mi cerebro inconsciente logre escuchar lo que desde mi mente, que es la unidad, se ha cuestionado. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Nosotros como ecoterapeutas debemos de hacerle decir a las personas esas verdades profundas, esas verdades ocultas, para que su cerebro lo escuche. Ustedes me dirán, ahora el maestro Mao sí se volvió loco. Sí, esto es una locura, porque el mundo de este lado de la vida está al revés. Y el cerebro y el ego, como lo dice Simón, tiende a confundirnos. Y cuando el cerebro escucha el código, el sentir primario, cuando el cerebro lo escucha, hay una explosión de cotufas dentro de nosotros, en nuestra mente, que termina por acatar. Ya fue descubierto, ya me descubrieron, ya no puedo seguir utilizando la misma mentira. Entonces la persona se libera, corta las cadenas con ese código y comienza el camino hacia otro. No puedo caerles a mentira diciéndole que ya, colorín colorado, este cuento se acabó y seamos felices para siempre. No, no es así. Tienes que practicar la felicidad
sanando cada instante de tu vida, sintiéndote feliz cuando logras practicar una biocoherencia contigo, cuando te decodificas contigo mismo. Allí, en ese momento, tú te tienes que sentir feliz. Tú te tienes que sentir feliz. No queda de otra, mis hijos. Es muy interesante el que logremos entender qué me aprisiona, qué parte de mi mente es la que me conlleva a estar aprisionado, encuartelado hacia un proceso hacia unas ideas diabólicas, que es lo único que me puede dar el ego. Seguimos con la diferencia entre aprisionamiento y libertad. Cuando dije, todo poder y gloria son tuyos, porque suyo es el reino, esto es lo que quise decir. La voluntad de Dios no tiene límites, y todo poder y gloria reside en ella. Su fuerza, su paz y su amor son ilimitados. No tienen límites porque su extensión es ilimitada y abarca todas las cosas porque las creó. Y al crearla, las hizo parte de sí misma. Ahora bien, si mi voluntad es la voluntad de Dios, desde la unidad que soy con Él, leamos de nuevo esto: todo poder y toda la gloria son tuyos, porque suyo es el reino. ¿El reino de qué? Esto es lo que quise decir. La voluntad de Dios no tiene límites. Si hay alguien que en este momento, de estas personas que estamos aquí unidos, que está padeciendo un proceso de carencia, quiere decir entonces que mi sombra está siendo justificada por una razón. Lo estoy expresando y mi cerebro lo está creando. Mi corazón lo resiente y es la manifestación que yo veo en mi cotidianidad. Esa es la clave. El secreto lo dice, el secreto lo enseñó. Todo el mundo tiene un video, un audio del secreto. Yo debo de repetirlo, yo debo de crear entonces una afirmación basada en confianza, en fe, en una fuerza de voluntad muy acérrima, para poder alcanzar entonces, para que mi cerebro me lo logre creer, mi corazón lo logre sentir, y y a través de mi sentir, de mi vibración, entonces se expanda hacia esa dualidad, toque todos los aspectos físicos, encuentre el elemento necesario para poderse materializar y pueda llegar a mí de nuevo. Por eso digo que entonces me estoy volviendo loco. Porque si el poder no tiene límite de Dios en mí, que parte de mi mente entonces me está haciendo creer que yo creo necesitar algo, cuando la naturaleza lo tiene todo, el universo lo tiene todo, el planeta lo tiene todo, ahí fuera de mi hogar, de mi apartamento, de mi casa. Hay millones de personas ricas, millonarias, pero yo estoy pobre. ¿Cuál es la diferencia entre esas personas y yo? El factor biológico es igual en todos. La diferencia es en los programas conductuales y las memorias transgeneracionales. Ahí está la clave donde debemos de buscarlo. No tiene límite porque su extensión es ilimitada y abarca todas las cosas porque las creó. Porque las creó y al crearlas las hizo parte de sí misma. Tú eres la voluntad de Dios porque así es como fuiste creado, debido a que su creador crea únicamente a semejanza propia. Eres como Él. Creamos. Por eso el mundo es una dimensión totalmente fraccionada a lo que eres tú realmente.
Somos un gran espacio dimensional y toda nuestra dualidad son pequeñas dimensiones que provienen de una dimensión fragmentada que eres tú mismo. Todo lo que está fuera de ti forma parte de tu mente fraccionada. Tú eres la voluntad de Dios porque así es como fuiste creado, debido a que tu creador crea únicamente a semejanza propia. Eres como Él, parte de aquel que es todo poder y gloria, y por lo tanto eres tan ilimitado como Él. Pero hay algo aquí muy preciso a lo que yo estoy diciendo. Debido a que tu creador crea únicamente a su semejanza propia, eres como Él. Si yo soy como Dios, entonces mi mundo es como yo. Si yo soy como Dios y yo no en ningún momento dejamos de tener el poder de Dios, dejamos de tener el poder de la creación, hay una parte de mí que ha creado el mundo y el mundo es a imagen y semejanza de su creador. Lo que yo veo son solamente fragmentos de una mente que se siente separada de Dios. Es sencillo realmente. Es muy sencillo esto. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero yo solamente me he quedado en la semejanza, porque mi imagen es totalmente diferente. Yo veo imágenes totalmente diferentes a mi existencia, a mi esencia. No veo lo que está implícito en él, el poder que está de mí dentro de cada una de mis creaciones. No sé si me estoy explicando, no sé si me logran comprender mis hijas. Me gustaría saber si de verdad me han copiado, porque si soy imagen y semejanza de Dios, quiere decir que el mundo es imagen y semejanza de mí. Yo lo he creado. Mi mundo soy yo. Y si yo me siento fraccionado, mi mundo está fraccionado. Y si yo soy parte de aquel que es todo poder y gloria y por lo tanto eres tan ilimitado como Él, quiere decir que las creaciones, sus limitaciones, su vida útil, quiere decir que todo lo que está en el mundo es porque mi mente está ajustada y está encapsulada en un factor de tiempo y espacio en donde no crea nada inmortal, no crea nada perenne, porque todo tiene una vida útil. Todo nace, crece y muere dentro de esta dualidad basada en aspectos inconscientes de la existencia de todas aquellas personas que lo han logrado crear. Seguimos con la diferencia entre aprisionamiento y libertad. ¿A qué otra cosa, sino al poder y a la gloria, puede apelar el Espíritu Santo para restaurar el reino de Dios? El Espíritu Santo, pues, apela simplemente a lo que el reino es, para que éste reconozca lo que él mismo es. Cuando reconoces esto, brindas ese reconocimiento automáticamente a todo el mundo, porque has reconocido a todo el mundo. Mediante tu reconocimiento despiertas al de ellos, y mediante el de ellos, el tuyo se extiende. El despertar se propaga fácilmente y con gran júbilo por todo el reino en respuesta a la llamada a Dios. Esta es la respuesta natural de todo hijo de Dios a la voz que habla en nombre de su Creador, ya que es la voz que habla en nombre de las creaciones del Hijo y de su propia extensión. Recordemos la clase pasada. El ego proyecta, el espíritu se extiende. Entonces, cuando estamos al unísono, vibrando con esa parte de mi mente que solamente tiene memorias de aprisionamiento,
estoy expandiendo. Ojo con lo que estoy diciendo, porque es muy interesante. Cuando estamos coherentes ante la existencia divina, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estoy en paz, cuando estoy pleno y lleno de dicha, estamos expandiendo. Quiere decir entonces que la prosperidad tiene nombre y apellido, y es hacer la voluntad de Dios. Cuando reconoces esto, brindas ese reconocimiento automáticamente a todo el mundo, porque has reconocido a todo el mundo. Mi mundo, yo debo de reconocerlo. Forma parte de mí. No puedo echarle la culpa de lo que acontece en mi mundo a nadie. Asumo la total responsabilidad de cada una de esas memorias que de alguna manera han salido de la parte de mi mente absorta de la sombra y ha creado diferencia, me ha aprisionado a mí y a todo el que está compaginado y vibrando al unísono conmigo mismo. Perdón. ¿Logran entender esto? Es muy sencillo. No es difícil. Claro está, tengo muchos años practicando la psicoterapia. Por eso me atrevo a decir que no puedo enseñar el curso Milagro desde otro ámbito, porque hablo, es mi mente. Esta mente que ha entendido los caminos de la luz, el camino de Dios, a través de la psicoterapia. La psicoterapia no es propia solamente de una especie de humano, porque todo el mundo es psicoterapeuta. Todo el mundo tiene una mente. Todo el mundo busca su salvación. Y en el dialogar, en despertar a ese monólogo interno, con esa parte de unidad en mí, es lo que me ha llevado a comprender cada vez más lo que está por detrás de las palabras de nuestro de milagro. Entonces el despertar se propaga fácilmente y con gran júbilo por todo el reino en respuesta a la llamada de Dios. Mi mundo quiere libertad. Mi mundo espera el júbilo, pero lo espera es de mí. Espera que su creador tome conciencia de él. Pasamos a la próxima página. Entonces, esta parte de la diferencia entre aprisionamiento y libertad es muy sencillo. Hemos comprendido una sencilla lección, una sencilla razón, una verdad que yace en nosotros y que le debemos de decirle no al ego con esos pensamientos de separación y de dolor que me llevan a estar ciegos, sordos y mudos. De verdad que sí. Es muy importante buscar y sentir la conciencia con ese y podemos para poder entender que todos los programas con los cuales necesite el ego para seguir subsistiendo en un mundo dual, en un mundo de diferencia. Gracias, Nancy. Tiene que tomar no pleno control, porque nada podemos controlar. No somos quien para controlarlo tampoco. Aquí está el ego tratando de jugarme, poniéndome una conchita de mango. No, la vida en sí. Para mí, la vida en sí es un gran consultorio, en donde yo debo de verme como el principal paciente, un paciente que debe de estar despierto para poder compenetrarse cada vez más con sus propias creaciones. Ahora, hagamos una breve meditación. Cierren sus ojos.
Coloque sus manos encima de sus piernas. No importa si está con la palma hacia arriba o con la palma hacia abajo. Solo siéntense por un momento, cierren sus ojos y reflexionen. Solo recordemos un espacio en donde hayas tenido un desaliento o una situación X con cualquier persona. A ese pensamiento, adjudícale la razón por la cual estabas molesta en ese momento o molesto. Tu cuerpo reaccionará inmediatamente a ese sentimiento, tomando en cuenta de que si tu cerebro lo piensa, tu cuerpo reacciona. Ahora, di estas palabras. Yo soy, dilo en voz alta. Yo soy tal como Dios me creó. Yo soy tal como Dios me creó. Yo soy tal como Dios me creó. Díselo al cerebro. Díselo a esa pantalla mental que en este momento te proyectó esa situación. Yo soy tal como Dios me creó. Pregúntate qué siento. Ahora trata de volver a recordar el pensamiento proyectado. Y dite en este momento qué aprendí de esta situación. ¿Qué dejé de ver de esta situación? ¿Qué debo de liberar en mí de esta situación? En la pantalla mental se mostrará inmediatamente y déjalo ir ahora. Ahora sonríe. Utiliza la imaginación. Visualiza, imagina que se lo estás dando al universo. Abriendo esa gran e inmensa jaula en el cual estabas y tenías tu mente, con cada uno de esos pensamientos, de resentimiento, de dolor, de enfermedad y de carencia. Y te vuelves a preguntar, ¿qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué siento? Busca la respuesta en tu sentido. ¿Qué siento?
Quédate allí en paz. Ubica durante y después de esta breve meditación todas aquellas emociones que de alguna manera crean esa falsa identidad que defiendes con tus razones, esos patrones que te alejan de las personas que te aman gratuitamente, que te hacen juzgar a papá y a mamá, a tu pareja, a tu hermano, a tu trabajo. Date cuenta de que allí no estás en paz. Respira profundo. Y dite a ti mismo, estoy en paz. Estoy en paz. Me siento feliz. Estoy lleno de dicha y prosperidad. Desde la unidad que soy con cada uno de ustedes. Gracias por mostrar en mí lo que yo debo de corregir. Debemos de honrar al mensajero y despertar con el mensaje. Debemos de llevar el mensaje a lo más profundo de nuestro sentir. Debemos entregar luego el mensaje al Espíritu Santo y decirle gracias. Reconoce esto y libera tu mundo. Reconoces esto y despiertas a todos los que están dentro de tu mundo. Despierta tú primero y despierta tu mundo. Desde la unidad que somos, muchas gracias. Gracias a la gran comunidad internacional por permitirme de nuevo estar en este momento en pocos hogares, pero sé que este video llega a ser visto más de 300 o 500 veces. Son muchos los alumnos que esperan luego ser grabados y ser compartidos para luego ver y practicar estas breves meditaciones que nos hacen tanta falta para poder entender cada vez más esa jungla de cemento. Los quiero mucho. Feliz tarde.